¿por qué has tenido que morirte? Siempre quise preguntarle a mi papá. Yo decía que nunca he tenido apuro en encontrarme con él. No, yo a morir en los 90, 95, 98, por ahí. Pero cuando mi papá se murió, yo les decía, yo era una niña y, ¿sabes? Era un hombre grande, un mulatón de esto, imagínate, deportista, fuerte, alto, todo vigoroso. Tú lo veías y tú decías, ese hombre no se muere mañana. Y ayer, por una serie que estaba mirando con mi mamá, que la terminamos de ver, yo le comentaba esto de, nada, a los americanos les gustan mucho las series que tienen que ver con la muerte, que hay que prepararse, porque claro que va a suceder. Y yo le comentaba a mami que a mí me ayudó muchísimo una hipnosis que hice, que se lo conté en aquel momento, esa es la 95. A finales del 2022, yo confié en la doctora con la que yo me hago todos los procedimientos estéticos, la doctora Aileen. Ella perdió a su esposo así de una noche para otra, como mismo murió mi papá. De una noche para otra, no se despertó. Y entonces sufrió muchísimo. Aileen tiene igual 40 y pico de años. Y Aileen estuvo viendo, bueno, nada, le fue muy duro, fue una etapa muy dura. Y lo que más le ayudó fue el tema de la hipnosis. Incluso conoció a un ecuatoriano, creo que alguien se lo recomendó. Y a través de la hipnosis como que ella liberó muchísimo, exteriorizó y tal. Hablando un día yo con Aileen, o le comentaba algo con la doctora Aileen, la doctora de Rejuvenation Bar, y ella me recomendó esto de la hipnosis. Yo no quería, porque yo recuerdo, yo siempre he dicho que, bueno, yo no consumo ninguna sustancia, porque a mí no me gusta que nada me controle, solo mi mente, ¿sabes? Yo la dirijo. Pero con mi papá, hoy que hace 24 años que murió, yo tenía aquella espinita de que cada vez que me pasaba algo, siempre me preguntaba en voz alta, ¿por qué carajo tuviste que morirte? Y siempre he dicho, siempre decía, el día que te encuentre, que el día que nos encontremos, te lo voy a preguntar, ¿por qué tuviste que morirte? Es duro, ¿no? Y porque un padre se necesita. La gente dice que no, que los padres, que da igual, que mi mamá me crió sola. Sí, mi mamá me crió sola, pero es muy duro. Incluso para ella como madre lo fue y para mí como hija. Yo sí tenía un buen padre y necesitaba a mi papá. Y creo que por eso todavía lo sigo necesitando. Pero esa pregunta anoche le conté a mi mamá que después que hice hipnosis, es decir, habían pasado ya 22 años después de la muerte de mi padre, fue algo muy curioso porque yo soy súper sound earth, de pies en la tierra. Y yo hice hipnosis y hubo un momento, es increíble cómo funciona, yo nunca lo hubiera pensado, la verdad, que ese señor entre el recorrido que me da, ¿no? Empieza buscando aquello que molestaba en mi vida, ¿no? Empezó de adulta y nada, y siguió, y iba para adelante, iba para atrás. A mí me parecía que habían pasado nada más 15 minutos, y cuando yo miré el reloj habían pasado 3 horas en ese momento después que me hicieron la hipnosis. Y incluso fue una sola sesión. Y ese señor va a mi infancia, y cuando llega a la edad, le dije a mi mamá, hay muchas cosas que yo no recuerdo, pero lo de que sí más recuerdo es que cuando llega a la edad en que mi padre murió, ya ahí yo empecé a llorar. Y recuerdo, le dije, mamá, eso fue lo que más a mí me ayudó, increíble. Y recuerdo que en el momento que empecé a llorar, empecé a hablar de la muerte de mi padre. Que lo único que yo quería en esta vida era preguntarle por qué se había muerto, por qué me había dejado. Y le digo a mi mamá, y cuando me llevan a un momento de la hipnosis, que yo creo que esto lo conté en aquel momento, pero ahora como que nada, hoy son 24 años de la muerte de papi y como que me acordé muchísimo anoche de eso. Y yo le dije a mi mamá, en el momento de la hipnosis yo llegué y me ponen, trae aquí. Y abro, me llevan a una cabaña, ¿no? Me dirigen a una cabaña. Y yo recuerdo que estaba llorando, les decía. Y cuando yo entro a esa cabaña, veo a mi papá con una camisa, que yo lo recordaba, una camisa a cuadros roja. Y mi papá se voltea y se sonríe. Y fue una tranquilidad tal. Yo recuerdo que yo estaba llorando. Y yo como que no podía ser que tuviese tanta tranquilidad. Y yo le pregunté que por qué se había muerto en esa hipnosis. Y mi padre me dijo que porque tenía que ser, porque había llegado su momento y que él lo sabía. Pero mi padre tenía una sonrisa tal. Y yo le comentaba a mi mamá, ¿sabes? Yo lo abracé, yo sentí, yo sabía, mamá cuando me desperté estaba llorando, que yo lo abracé y él me dijo, y es una cosa, un subconsciente
Yo nunca hubiese creído que a mí una hipnosis me iba a curar así el dolor que tengo con mi papá, que tenía con mi papá por su muerte. Y conversamos y tal, y mi padre me dice en ese momento que tiene que irse. Es lo que yo veo, que me llevan a esa imagen, no a ese momento. Y era tan real. Y yo ayer se lo contaba a mi mamá, porque no es lo mismo cuando tú lo cuentas por teléfono que cuando yo se lo contaba ayer a mi mamá en persona. Y yo le decía, yo vi a mi papá, yo se lo pregunté, yo me alivié, yo no sé, fue una cosa tan... Y además es una gente tan realista, que a mí aquello me asombró tanto. Y yo le decía a mi mamá, y yo recuerdo que antes de terminar esa hipnosis, yo nunca hubiera pensado que algo así me hubiese curado ese dolor, lo repito. Y yo recuerdo que cuando... la historia vino por la tesis, por la serie que estábamos mirando, y que después me encontré con un reel de Ismael Cala, el periodista, y estaba recorriendo a una periodista por su finca, por el Cala Center. Entonces llegaron a la parte de que él le dice a la periodista que se quite los zapatos, ¿no?, para caminar sobre la finca. Y yo le dije a mi mamá, tú sabes que yo sentí muchísimo eso el día de la hipnosis, cuando al final, ¿cómo se llama el señor que me la hizo? Mauricio, no, Fabricio. Cuando Fabricio me dice que me visualice descalza afuera de esa cabaña, y entonces yo me quedo como que descalza y siento como que me afinque en esa tierra donde estaba parada en ese momento, y que yo veo como que la raíz de esa tierra, que yo la ubico aquí en los Estados Unidos, como que la raíz recorre todo mi cuerpo, y como que, tú sabes, es el contacto directo con la naturaleza, y como que tú te afincas ahí y ahí te estableces, no sé, un sentimiento súper raro. Y yo ayer le contaba eso a mi mamá, por ese video que me encontré de Ismael Cala, y por la serie que vimos, que el hombre muere súper que joven. Sí, murió, estaba sentado en la camilla de un hospital, sí, estás bien, te vas a tu casa. Y más bien a los 15 minutos le dijeron a la mujer que ya había muerto. Y entonces son cosas que tú no entiendes. No sé si si estoy haciendo mal en contar la historia, pero el punto es que si tú has perdido a alguien así, inexplicablemente, porque en definitiva, cada cual se muere cuando le toca, siempre algo te lo va a curar. Y el otro día también, porque mi madre cumplió su primer año aquí en los Estados Unidos, y yo le compré que si cupcake, que si su cerveza, que si lo celebramos, y hicimos un en vivo, preguntándole qué más lo que le había gustado, celebrando esa parte de la vida. Y después hablábamos de mi papá, ¿no? Que qué pena no tenerlo aquí, que bueno, por las cosas que pasan. Y un amigo muy inteligente que vio ese video, me dijo que lo que más le gustó del video que hicimos mami y yo fue precisamente que exteriorizamos y no nos daba vergüenza decir que sí, que habíamos en este año discutido, que teníamos problemas, pero que todo eso en definitiva lo hablábamos y seguíamos para adelante. Ya nos decimos lo que tengamos que decir y ya está. Y a mi mamá yo la tengo para decirle lo que le tenga que decir, para bien, para regular o para mal, pero a mi papá no. Entonces yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Mañana voy a hacer una transmisión donde comente eso, porque a lo mejor alguien del otro lado, igual me va a hacer 22 años haciéndome la misma pregunta: ¿por qué tuviste que morirte? ¿Por qué tuviste que dejarme? ¿Por qué? En fin, no entendía. Y yo le decía, mamá, ¿sabes qué? Mañana voy a hacer un en vivo comentando eso. Yo creo que sí es bueno exteriorizarlo. Sí, yo totalmente estoy a favor de que la gente, cuando tenga que formarla, como decimos en buen cubano, pues que la forme. Porque ahí la gente se vacía, no tiene que estar guardando tanta cosa. A mí me pasó con mi papá, porque bueno, mi papá se murió. No podía ir a buscar. Entonces, pero sí, yo estoy muy a favor, porque ese fue el comentario que más me impresionó del video del sábado con mami. Que qué bueno que nosotros exteriorizamos lo que nos sucede. Y como siempre me dice alguien, y es bueno compartirlo, uno siempre tiene a alguien a quien contarle las cosas. Mira, yo tengo a mi amiga que sabe todo de mí, no puedo decir el nombre, porque si no le van a ir a comprar mi secreto. Pero el punto es ese, comentar para exteriorizar. Y si eres de los que te ha dado curiosidad hacer una sesión de hipnosis, dicen que hay personas que necesitan mucho más de una, que yo con una, fui en coche. Dicen que la doctora Eileen, mi amiga, espera, voy a cruzar aquí. La doctora Eileen, mi amiga, sí tuvo que hacerse varias.
Pero hay personas que no, que como yo pueden hacer una, hay personas que como yo, vamos, pasa. Pueden hacer 2 o 3, o en fin. Usted comente, usted hable, usted pelee, usted viva y sea feliz.